Iglesia Evangélica Pentecostal que dirigió su padre hasta abril del 2018, cuando ya es diputado, Durán Salinas sumó depósitos en cheque de su papá. En síntesis, por esta vía, en estos 8 años, el actual diputado habría recibido sobre 195 millones de pesos. O sea, si eso no es escandaloso. No, en general, informe especial es bien criterioso, riguroso, ¿no? Y peca de menos que de más. Nosotros solo informamos lo que podemos demostrar. Estas cifras efectivamente pueden ser mucho mayores. ¿Sabes lo que pasa acá? A mí, y algo súper personal, y se los comento y se los pregunto también, quien profesa una religión siempre es desde un lugar de austeridad, de compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno les choca. Y yo me imagino que para ustedes también debe ser algo como es. Hay una misión detrás. La austeridad es una palabra que sostiene cualquier religión hoy por hoy. ¿Es así o no? Normal sería eso, pero estamos hablando de un empresario. Eduardo Durán hace muchos años que es empresario. O sea, estamos hablando de que no hay ya una parte religiosa. No estamos hablando de un varón que se guía ahora por la palabra. Y si se guía por la palabra es porque le conviene, ¿cierto?, una parte teológica. Perdón, cuando dice empresario, es un empresario de la fe, básicamente, haciendo un negocio con la fe. Ellos son empresarios, las compra y venta y todo eso de cómo se manejaban. Vuelvo a repetir que muchos dicen que si no hay documento no se puede demostrar, quizás para ustedes que son periodistas, pero yo para la que viví más de 20 años en esa situación no necesito eso para saber que estoy diciendo la verdad. ¿Tú fuiste testigo de cuántas compras de casas, de terrenos? ¿Lo tiene más o menos estipulado, no? A mí por lo menos me llevaron a traspasar 3. Una era una propiedad que en Caleretango, que una de esas parcelas es donde vive Fabiola. Fabiola Salinas fue una de las personas que quedó ahí. Esas parcelas fueron entregadas en cheque y también en plata en efectivo. ¿Cómo entregadas en cheque? Hasta compradas. Cuando yo fui ¿Quién firmaba ese cheque? Los cheques venían listos por Fabiola. Ella llevaba los cheques. Y estaba Guillermo Cáceres, Luis Vázquez y yo. ¿Y qué otras propiedades más? ¿Dónde vive Fabiola? Estaba esa, que ahí, en esa propiedad, nosotros estábamos construyendo, nosotros digo entre comillas porque pensábamos que era como nosotros, que era una casa de veraneo, que tenía una piscina muy grande, que tenía 25 árboles frutales. Era muy bonita. ¿Casa de veraneo para quién? Para nosotros, para como una familia. Como pareja. De hecho, hasta mi hijo que en esos años tenía 16 años, mi hijo trabajó en esa parcela. Bueno, el voto de pobreza es algo católico en todo caso. Nosotros no creemos los pastores que tenemos que vivir entre más pobres seamos, pero son valores cristianos, más espirituales somos. Se supone que un pastor tiene que vivir relativamente bien si tiene una congregación grande. Yo tengo una congregación de más de 1.200 personas. ¿Cómo voy a vivir mal? Tendría que ser absurdo. Vivo bien. Lo que están diciendo ustedes es puntual, es un escándalo, oneroso, es excesivo, poco ético, moral. Poco ético. Y que lamentablemente los mancha a todos, claro, lamentablemente pasa. Pero reiteramos que nosotros estamos aquí para decir que esa no es la realidad de los pastores evangélicos del mundo cristiano. Pastor Marcos, también le quiero contar que a la vuelta vamos a hablar justamente de qué pasa con el diputado Durán. Y también sé que hay algún tipo de autocrítico por parte del obispo Durán. Se lo preguntamos a la vuelta a Ricardo. Ya seguimos con No culpes a la noche, no te vayas. Bien, ya estamos de vuelta con esta interesante conversación que ha concitado la atención también de todo el país a esta hora de la noche, Cristian, a través de No culpes a la noche. Estábamos hablando del diputado de Durán también, que hizo algunas declaraciones y vamos a pasar a revisar. Mi padre me entregaba una cantidad de dinero, no voy a dar el monto, puesto que también esa cantidad de dinero significaba hacer aportes a otras personas. Quiero dejar el precedente de que tendrá que solucionar sus problemas, de los cuales ha sido requerido por la Fiscalía y por la Policía de Investigaciones. ¿Cómo se justifica esto? Yo, como no soy vocero del diputado, no me voy a referir a él. Pero el papá le entregaba la plata. Papá. Como vocero del papá, lo único que puedo decir que efectivamente en algún momento tiene que haber, como él mismo lo dice, haber pasado un dinero porque se hacían muchas obras sociales y seguramente en algún momento él era como presidente o le daban el cargo de director de Relaciones Públicas. Pero eso fue un periodo de tiempo solamente.
Claro, no sé exactamente cuántos años fue, pero durante ese tiempo él recibió un sueldo que se lo pagaba directamente su padre. Sí, pero son alrededor de 8 años totales donde al menos nosotros pudimos acreditar que recibió esta mesada, que claramente no era por los servicios en la iglesia. Y el mismo diputado reconoce que parte de esa plata, dice, la da de alguna manera en donaciones. ¿Y qué pasó con los impuestos? Porque esa plata se debería haber declarado y se debería haber pagado impuestos por esa plata. Él ha hecho los informes, la comisión, tengo entendido, de ética del Parlamento lo requirió y yo creo que él va a presentar la documentación que corresponde. Sabemos que las iglesias están exentas de pagar muchos impuestos, pero porque la idea es ayudar a que sirvan de alguna manera, claro, pero no para que sea una manera de evadir el pago de los impuestos. Y aparentemente aquí ha habido bastante donación, podrían ser tipos de donación de alguna manera encubierta. El mismo obispo a quien usted representa compró propiedades para su hijo. Ese es el mecanismo, que de alguna manera en el mundo jurídico se sabe que es un mecanismo para eludir el pago de impuestos o evitar el pago de impuestos, algo que no parece tampoco éticamente correcto para un representante de una iglesia, ¿no le parece? Yo creo que en ese caso usted se equivoca, porque si está comprando para una persona natural, los impuestos tienen que haberse pagado. Si tú me dices que compró para una iglesia, efectivamente compro ahí... para. Ya, si compro yo para, eso lo va a pedir Puesto Interno y lo va a pedir el notario y se van a pagar los impuestos en la misma notaría. Son mecanismos en general para evitar el pago, pues, para no reconocer la donación. Entre personas naturales no. Si hay un contrato de compraventa, los impuestos se pagan. Yo compro un vehículo, voy a la notaría y el notario no me va a dar la escritura si yo no pago los impuestos. Si yo compro una casa, tengo que dejar actualmente, todos los notarios en Chile usan el sistema de dejar todos los impuestos pagados y después tú vas al otro día a retirar la escritura. Sí. Si aquí tú dices que él la compró figura es compra una... para. Por eso, si es persona natural, igual se pagan los impuestos. Ahora, si él compró para la iglesia, eso es diferente. Eduardo Durán Castro compró para su hijo, Eduardo Durán Salinas, y compró para Alexia Fredes, quien era la mujer con quienes tenía relaciones de pareja. Lógicamente que esos impuestos tienen que haberse pagado, porque si no, la escritura no se entrega. ¿Y a ustedes, Marco, qué le parece a usted como pastor cuando escucha que el hijo, que en este caso es diputado, podría ser, no sé, pero que para el diputado o para el amante del obispo Durán reciban plata? Qué anómalo, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que no trabajamos de esa manera. Podemos cometer miles de errores los pastores, pues somos seres humanos, pero administrar de esa manera... hay que tener, ¿no es cierto?, dos dedos de frente para saber que eso es incorrecto, inmoral, no corresponde. Ahora, Erika, nosotros queremos esto, tal como dice el pastor, si hay algún área, ¿no es cierto?, de fraude, se tendrá que averiguar. Vamos a hacer lo que hace la Iglesia Católica con los curas pedófilos, que no los entrega a los tribunales. Si el señor Durán, en realidad, ha hecho lavado de activos, lavado de dinero, ha evadido impuestos, se supone entonces que los organismos competentes lo tendrían entonces que juzgar. Y la Iglesia... obviamente que va a estar de acuerdo en que se hagan ese... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted con cuánto vive, por lo general, un pastor? Es que eso es relativo. Y en el caso suyo, por ejemplo. No, en una iglesia como la mía es un ingreso alto. Si son 1.200 personas, el 80% de los hermanos diezman. ¿Y esa es una cifra que está transparentada? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el ¿Y se puede saber o no? De hecho, yo tengo que diezmar de mi diezmo. 50% dijo hace un rato. No, yo diezmo de mi diezmo, de lo que yo recibo 10%. 10%, claro. Aparto el 10%. Y los ingresos míos, aparte de eso, son el 50% para invertirlo en la obra. Porque lo que ustedes no reparan es esto. Si la iglesia evangélica no tiene ayuda del Estado, como dice el pastor Elvi, ¿cómo generamos nosotros los recursos para pagar nuestros programas de televisión, nuestros programas de radio, comprar nuestras propiedades, mantención de la iglesia, luz, ¿Pueden agua, acogerse riendo? a subsidios y a donaciones? Nosotros no. ¿Por qué ejemplo, usted no? yo estuve Porque 11 son de años. derecho público ustedes. Sí, pero nosotros en nuestras normas legales de estatuto interno. Pero las internas. Sí. Porque en el caso eso yo quería aclarar. Sí. Quería aclarar yo de que, a ver, aquí se está dando una imagen como que todos los evangélicos presentamos proyectos, vamos a la municipalidad, ¿no es cierto?, contratamos ciertos abogados de nuestra agrupación, mira, pelea este dinero que el gobierno le está dando a las iglesias, y como somos identidades de derecho público, vamos a pelear ese proyecto. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros nos subvencionamos con los ingresos de nuestra misma congregación. Si la congregación es
Grande recibe grande más. Pero una se va a grande, recibir. ¿cuántos fieles tiene usted? Como 1.200 personas. ¿Cuánto recibe mensualmente en diezmo? No tendría por qué decirlo a usted. Ah, pero usted dijo que era transparente. No, pero no para usted. Ah, pero no Yo es, soy no es transparente para toda la comunidad. Yo explico, yo soy transparente ante mi iglesia. Soy transparente ante el directorio de la iglesia, soy transparente ante mi obispo y soy transparente ante sus fieles el Ministerio saben, de Justicia. Sí. ¿Saben en la cifra? No, los fieles saben todo los dinero que ingresa. Es que- De hecho, le voy a explicar más. No lo hace toda la iglesia. ¿Por qué no puede ser de uso cuando colocamos público? la mesa y se reciben los diezmos y la ofrenda, y se cuenta la ofrenda que se recibe, le pasan el papel y digo yo, se hicieron 250.000 pesos hoy día de ofrenda. ¿Sí? ¿Y en tu caso? Todos Elvi? trabajamos así, todos trabajamos. ¿Y En el usted, caso, usted tampoco tiene un monto concreto del diezmo que recibe es que mensualmente? esporádico, hay meses que pueden ser buenos. Pero puede haber un promedio, me imagino, hay un monto promedio. Bueno, en la congregación que yo pastoreo no equivale a 1.000 y tantas personas. A nivel de ministerio, de las otras sucursales que yo tengo, claro, somos bastantes, pero yo pastoreo una iglesia de 300 miembros. Pero más allá de la cantidad de miembros de la iglesia, en donde está usted, el monto, ¿nos podrías dar un cierto monto promedio? Es que por lo mismo, eso nosotros tenemos a nuestras autoridades, nuestra directiva, la asamblea, se da ya en este mes de junio entraron 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, 3 millones de pesos. Pero ese es el punto. Sí, usted nosotros lo transparenta, hacemos. usted dice Sí. son 5 millones de pesos. Sí, nosotros ¿Y lo con hacemos. cuánto se mantiene una iglesia? Lo que vende la nuestro iglesia. ministerio, para sobrevivir, tenemos una radio propia que la tenemos que mantener, tenemos un programa de televisión, tenemos que enviar ofrendas misioneras, tenemos iglesias en el extranjero. Nuestra congregación, para sobrevivir, subsistir, necesita 15 millones de pesos mensuales. Mensuales. Porque pagamos 4.400.000 pesos de alquiler en el lugar donde estamos. Pero si está muy bien, perdona, está muy bien que reciban el diezmo, es necesario y sus fieles lo hacen libremente. Si el único tema, y por eso yo un poco estoy en desacuerdo con usted, pero bien, el tema es que sea público, que haya trazabilidad del dinero. No, es que lo hacemos. No, pero por eso yo insisto. ¿Para satisfacer a quién? Para sus ¿A la fieles, televisión? No, porque nuestros fieles están satisfechos. Pero por eso, no, en general digo yo, para transparentar, porque yo creo que hay un tema cultural, para evitar que algunos les salpiquen. ¿Pero transparentar para quién? Para Porque sus fieles tenemos, y para quien quiera preguntar. Nosotros como congregación transparentamos nuestro dinero con Y nuestros eso me fieles. parece muy ante bien. el Ministerio de Justicia igual, ante nuestro obispo también. Entonces, ¿para qué? Para la opinión pública, ¿para qué? Porque ustedes hay que reconocer que han festinado con esto. Pero por supuesto, en la televisión este ha sido el tema del mes. Esto se ha farandulizado el tema del ¿No le parece Ya, que y usted público? cree que, bueno, es que también cuando los medios de comunicación tienen también una misión, ¿no? De Absolutamente. transparentar, y por Dios que ha ayudado con los temas de abuso y muchas otras cosas más. Si esto no hubiese sido público, no se hubiese sabido No es nunca. menos cierto, Katy, lo que dice el pastor, que estamos hablando también de seres humanos. Hay familias detrás y todo tiene que tener, yo creo, un límite. Por Absolutamente ejemplo, de acuerdo. yo estoy de acuerdo con tu programa. Salió una vez, salió dos, pero no 20, no 30, no deme 40. un segundo que tenemos. No hacer esto como un iceberg tan grande, Vamos- no, porque vamos a hablar de el efecto que produjo tu reportaje, a mi entender, lo cumplió a cabalidad. Se informó. La Ese iglesia, sí, nuestro fin es informar. la iglesia de alguna manera conoció, pero, ojo, Amigo mío, hoy día mismo yo vengo acá voluntariamente por lo mismo, para que de alguna manera esto se acote y quede ante la opinión pública claro, pero yo creo que tiene que haber un corte en un momento determinado. Vamos a seguir hablando sobre este tema, es que tenemos que Yo no estoy hacer de acuerdo con eso en todo caso. el pero bueno. corte a esta hora de la De noche. eso se trata. Ahí está la No estar pausa. de acuerdo. ¿Estamos hablando de un pastor? Bueno, Se está poniendo el mismo nivel. hemos estado, para transparentar también acá, hemos estado enfrascados Está durante interesante comerciales la conversación. en Está muy una interesante. conversación, sí. Lo que pasa es que finalmente esto ha sido súper polémico. Pero usted manifiesta lo que usted está No, diciendo. que lo que yo le digo es que usted, acá la señorita me decía que no era bueno que yo no dijera cuánto recibe. ¿Y por qué tendría que decirlo? Como que yo le preguntara a Cristian Sánchez cuánto gana él por este programa. Él no gana 1 millón de pesos. No, no gana 1 millón de Es pesos. más, es ad honorem. Pero te digo una cosa, la verdad, mi sueldo da lo mismo porque es plata mía personal. En la plata del diezmo... pero tú eres una figura pública. Sí, está bien, pero, pero es su trabajo. la plata que usted No, y recibe del lo nuestro diezmo también es un trabajo. es una plata que los fieles la entregan con convicción, con fe Pero eso ciega, lo para que aclaramos. ustedes la administren de la mejor manera. Entonces, encuentro que es Mire, muy lógico en que ustedes Estados transparenten Unidos, nada más.
hay 5 oficios que son los más difíciles de ejercer. Y entre esos 5 oficios está el pastorado. El pastorado es uno de los ejercicios más difíciles. Y es verdad lo que ustedes dicen, que hay que transparentar. Nosotros tenemos todo transparentado. El caso de Cotaveche lo lamentamos porque afecta a toda la iglesia. Ahí se ordena porque se va a entender de que usted no quería transparencia. Claro. Sí, Erika, ¿tú quieres decir algo? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió porque creo que llegar a esa agresividad solamente por tocar un sueldo o por tocar cuánto no gana. Es que los pastores no ganan. No, pero esperemos un poquito. No, si yo entiendo cómo es el... Los pastores no ganamos plata, pastor, ni tampoco... yo lo tengo súper claro. Acuérdese que yo me crié dentro de la iglesia y estuve al lado de pastores, y estuve al lado de predicadores, y estuve a cargo de muchos grupos, y estuve a cargo de dinero, y estuve a cargo de muchas cosas, entonces sé cómo se maneja. Esta misma discusión demuestra que es un tema de interés público y lo va a seguir siendo en la medida que no se ordene. Sí, lo que pasa es que esto mismo que tú estás viendo acá en el programa, tristemente, lo mismo que está sucediendo en las redes sociales con los hermanos que están sufriendo enormemente y se atacan entre ellos y se hieren entre ellos, se ofenden entre ellos, unos porque defienden al pastor, otros porque... Sí. Y mira lo más extraño, que muchos que defienden que por favor no ataquen al pastor, que no ataquen al obispo, y le dicen, pero tú estás de acuerdo. No, si no estoy de acuerdo, pero pucha... El hombre se puede equivocar, está bien, estamos hablando que un hombre se puede equivocar, pero cuando tú te equivocas, ¿cierto? Y sabes que estás dañando, tú modificas tu conducta. Y tú, ¿cierto? Vuelves a hacer algo para poder volver en sí. Aquí estamos hablando de algo que viene hace tantos años atrás. Me gustaría hacerle una pregunta a él. Don Ricardo, ¿usted cree que el diputado, no el diputado, que el obispo está dispuesto a modificar su conducta, es decir, por ejemplo, a reconocer el error y a renunciar? Mira, al principio del programa yo manifesté que él cita a su directorio del capítulo de pastores y se reúne legalmente. Yo estuve presente en esa reunión. Y lo primero que él hace es pedir perdón al directorio. Si él está pidiendo perdón como primer gesto y a reglón seguido buscan un mecanismo de en 4 meses, buscar lo que ella misma dice, buscar sanear todo lo que se pueda en 4 meses y consideran que es razonable ese tiempo por los años que él fue miembro de la iglesia, por los años que él fue pastor y obispo, era un plazo tan razonable que finalmente y en forma unilateral los pastores lo desconocen y forman otro capítulo, porque esa organización que está naciendo allá en Chillán es simplemente de hecho porque el propio pastor Valladares fue el que propone los 4 meses. Mi cuñado también, que es miembro del directorio, y en general todos levantan la mano y aprueban. Démosle 4 meses al obispo para que enmiende. Eso no quería decir que le van a volver a ser el pastor de la catedral, ni mucho menos, pero como resarcir de alguna manera lo que ella trataba de decir, Erika, resarcir un daño. Erika, por favor, ¿cuál es la pregunta ahora, Ricardo? ¿Hace cuánto tiempo que usted es vocero del obispo Eduardo Durán? Una semana. Una semana. ¿Cuándo volvieron a reconciliarse ustedes? Por un problema que tuvieron ustedes en el año entre 2006 y 2007. No sé si se acuerda de eso. Ricardo, perdona. Ricardo, dame un segundo. La respuesta a esa pregunta de Erika, ¿te parece? ¿La hacemos a la vuelta de la pausa? Sí, ningún problema. Perfecto. Pausa y estamos con más en No Confesar a Nuestro. No se vayan. Erika, antes de la pausa le preguntaba a Ricardo, ¿ustedes tuvieron algún tipo de enemistad con el obispo Durán y hace cuánto y por qué se reconciliaron? Mira, hace algunos años atrás, producto de que estábamos en la misma corporación, tuvimos diferencias, pero no en este ámbito de dinero ni de la moral, sino exclusivamente porque mi padre era miembro del directorio en su oportunidad de esa entidad y hubieron grandes diferencias y yo como hijo, soy el único hijo varón, defendí a mi padre a ultranza. ¿Cuáles eran las causas de esa diferencia? Más que nada era tipo administrativo interno, de quién manejaba los poderes internamente del directorio. Mi padre era de la persona que decía que todo tenía que ser visado por el directorio. Pero dice que no. Y ¿tú tienes otra versión? No hay poder en este caso para solamente una persona. Pero, en fin, dejémoslo como que hubo una diferencia y como yo me puse al lado de mi padre a defenderlo, tuvimos diferencias, pero que yo la primera reunión en esos años que me reuní con él, le di un abrazo y yo lo perdoné. Porque yo soy de las personas que si no soy capaz de perdonar, no me puedo llamar cristiano. ¿Tú tienes otra versión? Sí, esto fue lo más menos en el 2000. Ya.
Esto fue en una reunión, en una entrevista que dio el obispo López, en la cual llama haciéndose pasar por su hijo, y el obispo Durán lo acusa inmediatamente, y a causa de esa acusación que hizo don Eduardo Durán, a usted me parece que lo sacaron de la PDI donde estaba. No, eso no es efectivo. Pero eso salió en las noticias. Puede haber salió en salido, los diarios, pero, no es efectivo. Como tenemos pocos minutos, le voy a decir que no es efectivo. Pero don Eduardo Durán estaba en la sede cuando él escuchó eso, y él mismo llamó a la radio diciendo que no era Fierro Papá, sino que era el hijo. Por eso te digo, lo que no es efectivo es que a mí me hayan sacado de mi institución. Yo me retiré voluntariamente y eso es público y lo pueden... Ahí está la... lo puedo demostrar. Ahí está la respuesta, la pelea que tuvieron con Durán. Un cristiano que no perdone, no es cristiano. Ok, muchas gracias, se les agradece. Lamentablemente se nos fue el tiempo, yo creo que esto es un temazo que vamos a seguir, por cierto, a toda la comunidad evangélica, mandarles también un abrazo porque eso también es súper importante, que se vayan saneando todos estos temas. Muchísimas gracias a cada uno. Esperamos que hayamos aclarado ante la opinión pública que es un caso muy particular dentro del mundo evangélico. Exactamente. No es un gran porcentaje generalizado. Y gracias, Paulina. Buenas noches, que te vaya muy bien. Chao. Chao, hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao.